Las sociedades democráticas eligen a sus gobernantes a través de elecciones, que son el resultado de varias y complejas decisiones. ¿Cómo actúan las áreas racionales y emocionales de nuestro cerebro a la hora de optar por un candidato? ¿Qué aspectos prevalecen en la elección de nuestros líderes? ¿Cómo impactan nuestras decisiones políticas sobre la forma en que percibimos a los candidatos? ¿Qué es la empatía social? ¿Cómo actúa el cerebro de nuestros líderes políticos? Estas y otras preguntas abordaremos en este segundo bloque de Los enigmas del cerebro político. La mayoría de las personas votaría al personaje que está en la foto del lado izquierdo. Cuando les preguntó quién de los dos candidatos tenía más cara de bebé, la gente señaló el candidato de la derecha. Esto tiene que ver con la evolución. La gente automáticamente busca una cara más madura, que es sinónimo de competencia. En nuestra evolución, nosotros queremos que nuestros líderes nos provean seguridad. Y uno relaciona seguridad con madurez y competencia. Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? A man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. Do you like a man who answers straight, a man who's always fair? We'll measure him against the others, and when you compare, you cast your vote for Kennedy and a change that's overdue. So it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. Yes, it's Kennedy, 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 for me. Esta línea de investigación sobre las caras de bebé o las caras maduras corresponde al científico Alexander Todorov, una de las mayores autoridades en el estudio neurobiológico del cerebro político. Vamos a conversar con él sobre algunas cuestiones en este fascinante campo. ¿Sabemos algo desde el punto de vista neurobiológico sobre cuánto tiempo demoramos en formar una opinión de un candidato? Generally, you require very minimal information to form an impression. Presenting a face for about 100 milliseconds or less, that is, within 1/10 of a second, is sufficient to trigger an impression. That doesn't mean that your brain does it in 100 milliseconds. Generally, it takes about 100 milliseconds for your brain to know that you're looking at a face and to process it as a face, but it is fair to say that within less than half a second, you have made all of the important assessments. ¿Cuáles son los principales interrogantes que tu laboratorio está abordando actualmente en la relación cerebro-política? I mean, I think that most of the important insights come from basic research rather than to specific applications. It would be important to identify what are the proximal mechanisms of political decision-making, things that essentially rather the stuff that is unconscious, stuff that happens outside of our awareness and are pretty automatic, and it would be nice to have more knowledge about the neural underpinnings. The presidential candidate on the left stood for military action in the Persian Gulf, while the candidate on the right agreed with those who opposed it. He says he wouldn't rule out term limits, while he says he's personally opposed to term limits. This candidate was called up for military service, while this one claims he wasn't. One of these candidates is Bill Clinton. Unfortunately, so is the other. There is a simple explanation. Y te tienen que dar la imagen de seriedad, honestidad, trabajo. Seria y que todo lo que diga sea verdad, lo que prometa que sea verdad. Un poco de austeridad también siempre es bueno, más cuando está hablando de la cosa pública. No sea seguro de sí mismo. Yo creo que eso es algo fundamental para los políticos. El partido obvio en el que milita. A través de su presencia, en su manera de manejarse, en su manera de vestir y demás, digamos, en contacto bien con la realidad, ¿no? Que sea honesto. Drew Westen, de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, afirma que hay tres elementos centrales
que influyen en el voto de un ciudadano. El sentimiento al candidato, el sentimiento al partido político y el sentimiento a las ideas que representan estos candidatos y estos partidos. Él demostró, con análisis, que los republicanos en las últimas 5 décadas ganaron más elecciones que los demócratas, incluyendo alcaldías, gobernaciones y presidentes. A su vez, él demuestra que la mayoría del pueblo americano coincide intelectualmente o racionalmente con las ideas demócratas con respecto al impuesto, a la igualdad social y a otros temas. Y él se preguntó cómo, si la mayoría del pueblo americano coincide con la ideología demócrata o con lo que los demócratas representan, perdieron más elecciones que los republicanos. La explicación es que los republicanos entienden mejor cómo funciona el cerebro, que el voto muchas veces es influido por la emoción y no tanto por la razón. Como dijimos muchas veces en los enigmas del cerebro, una cualidad distintiva del cerebro humano es la cognición social, la capacidad de entender qué piensa el otro, de ponerse en el lugar de otro y de entender la necesidad del otro. Claramente, el denominador común de los líderes que cambiaron la historia fue haber entendido la necesidad de su pueblo. La política es una herramienta clave para el desarrollo de las sociedades. Es la responsable de conducir el carro movido por el motor popular. Y como muchas de las esferas de la vida humana, la política puede recorrer caminos que lleven hacia el progreso o hacia el desatino. La política es un arte que se construye a partir de la empatía de los pueblos con sus líderes. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. De las atinadas elecciones de los pueblos mandantes y de la habilidad y la responsabilidad de sus políticos, dependerá poder alcanzar aquellos deseos fundamentales de las comunidades que de tan grandes y complejas se hicieron nación. Entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. ¿Qué aprendimos hoy? Hay una nueva área de las neurociencias que trata de entender cómo votamos, cómo funciona nuestro cerebro político. Esta área requiere claramente no solo de las neurociencias, sino también de otras disciplinas como las ciencias políticas. La interacción, el trabajo interdisciplinario entre las neurociencias y las ciencias políticas develará muchos aspectos que hoy no conocemos sobre nuestro cerebro político. Muchas veces, más de lo que pensamos, en forma no consciente, uno percibe cualidades de los candidatos que influye en la percepción nuestra sobre ellos y claramente luego en nuestro voto. Cuando compartimos ideas políticas con un candidato o cuando ese candidato nos gusta, las áreas emocionales muchas veces prevalecen sobre las áreas racionales en decisiones acerca del candidato, inclusive cuando ese candidato se contradice o se equivoca. Esta cualidad de ponerse en lugar de otro, de ver qué necesita el otro, se llama cognición social. Los líderes con esta cualidad cerebral son claramente los que cambiaron la historia. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Los Enigmas del Cerebro. Los espero la semana próxima. Veremos un tema diario y permanente, la atención. ¿Qué es la atención? ¿Cuál es la diferencia entre atención y memoria? ¿Qué pasa cuando nuestra atención no funciona bien o cuando tenemos problemas de atención? Nos vemos la semana próxima en Los Enigmas del Cerebro.